Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El escándalo de Locros está a punto de sacudir los cimientos de la República. Las acusaciones contra el legado Pleminio y la sombra de Escipión se extienden por el Senado, mezclando política, religión y ambición en una trama donde la loba volverá a mirarse al espejo. Mientras los locrenses claman justicia y los senadores se enzarzan en una guerra dialéctica por empantanar lo más posible a Escipión, el destino de Roma se decide lejos del foro, en Sicilia, donde el general prepara en silencio la empresa más audaz de su vida, la que le llevará a la eternidad: cruzar el mar para atacar África. Te doy la bienvenida a Roma, a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 166 de Roma Eterna, 86 de la República, si no fallan mis cuentas. Y hoy tenemos un programa de esos políticos que nos gustan, con acusaciones, con discursos y con rateadas varias. Como breve resumen para situarnos, estamos en el año 204 a.C., siendo cónsules Marco Cornelio Cetego y Publio Sempronio Tuditano, y habíamos dejado la acción con la llegada de la delegación de Locros, que venía a Roma para denunciar las tropelías, por decirlo finamente, de Pleminio sobre la población civil de Locros. Cuando la gente empezó a enterarse, porque claro, aquí los rumores vuelan, de lo que iban a contar, todas las demás preocupaciones quedaron relegadas a un segundo plano, porque todo el mundo se llevó las manos a la cabeza diciendo: ¿Cómo? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Y cómo ha podido pasar esto con Escipión por allí? ¿Había sido cómplice? ¿Era negligencia? No sé cuál de los dos escenarios asustaba más a la gente. 10 representantes locrenses, cubiertos con los andrajos del duelo, se acercaron al comicio en el foro frente a la curia Hostilia, donde los cónsules estaban presidiendo la asamblea. Llevaban velos de suplicantes y ramos de olivo en las manos, como dictaba la costumbre griega para la paz, y se postraron en tierra ante la tribuna, entre gemidos y lágrimas. Al preguntarle a los cónsules quiénes eran, respondieron que venían de Locros y que, a manos de Pleminio, el legado, no olvidemos, de Escipión, y a manos de los soldados romanos, habían padecido tormentos que ni siquiera el pueblo romano desearía para los cartagineses. Suplicaban que se les concediera la oportunidad de exponer su caso ante el Senado para contar sus penas y para pedir justicia. El Senado, en esas circunstancias, les concedió audiencia y el más anciano de toda la delegación pidió la palabra y habló así: Padres conscriptos, sé bien que a la hora de valorar nuestras quejas es esencial que conozcáis con precisión cómo fue entregada Locros a Aníbal y cómo volvió después a vuestro dominio tras la expulsión de su guarnición. Porque si está claro que la defección no fue obra del gobierno, también debe quedar claro que el regreso a vuestra autoridad no se debió solo a nuestra voluntad, sino también a nuestra valiosa colaboración. Por eso, con mayor motivo aún, debéis indignaros al saber que vuestro legado y vuestros soldados han cometido tan vergonzosas y terribles vejaciones contra unos aliados que siempre os fueron fieles y leales. Pero creemos que el análisis de esas defecciones debe aplazarse por ahora, y ello es por 2 razones. La primera, porque deseamos que el debate se celebre en presencia de Publio Cornelio Escipión,
quien recuperó Locros y fue testigo de todo cuanto hicimos, para bien o para mal. Y la segunda, porque cual haya sido nuestra conducta, nada justifica lo que hemos tenido que sufrir. No podemos ocultarlo, padres conscriptos. Cuando la guarnición cartaginesa ocupaba nuestra ciudad, soportamos muchas y vergonzosas humillaciones por parte de Amílcar, jefe de aquella guarnición, y de los númidas y africanos que lo acompañaban. Pero, ¿qué son aquellas afrentas comparadas con las que hoy padecemos? Os ruego que escuchéis con benevolencia lo que con dolor y respeto vengo a exponeros. Porque lo que está en juego ahora es algo que toda la humanidad verá. Si los romanos o los cartagineses merecen mayor respeto y confianza cuando dominan a otros pueblos. Lo que ahora está en juego es si el género humano considerará más digno de gobernar el mundo a vosotros o a los cartagineses. Y si se ha de juzgar entre la dominación romana y la cartaginesa a partir de lo que nosotros hemos padecido, cualquiera los preferirá a ellos antes que a vosotros. Y aún así, ved qué sentimientos conservamos los locrenses hacia Roma. A pesar de que las humillaciones sufridas bajo los cartagineses fueron mucho menos graves, acudimos a vuestro general. Y aunque vuestra guarnición nos ha tratado peor que a enemigos declarados, solo a vosotros hemos venido con nuestras quejas. Pero si vosotros, senadores de Roma, apartáis la mirada de nuestra desesperada situación, si no hay compasión aquí en el Senado, si nadie escucha nuestras súplicas, entonces no nos queda ya a quien implorar, ni siquiera entre los dioses inmortales. El legado Pleminio, Quinto Pleminio, fue enviado con un destacamento para arrebatar de nuevo Locros a los cartagineses, y allí se le dejó con esas mismas tropas. En ese destacamento vuestro, y lo digo con el valor que solo el infortunio puede dar, no queda rastro alguno de humanidad, padres conscriptos del Senado, más allá de la mera apariencia física, ni rastro de ciudadanos romanos salvo en el aspecto, la vestimenta y el acento de la lengua latina. Es una plaga, un monstruo tan feroz como aquellos de los que hablan las leyendas antiguas que antaño devastaban los mares para perdición de los navegantes entre Sicilia e Italia. Y si el crimen, el desenfreno y la codicia de vuestro legado se ejercieran solo por su mano, con nuestra paciencia llenaríamos, sin duda, esa sima sin fondo. Pero Pleminio ha logrado que cada uno de vuestros centuriones y soldados se convierta en otro Pleminio, contagiados todos por su corrupción. Tan grande ha sido su empeño en extender el vicio y la maldad que ya nada queda puro entre nosotros. Todos roban, expolian, golpean, hieren, matan, violan a las matronas y a las niñas. Arrancan a los muchachos de los brazos de sus padres y los violan también. Día tras día, desde que nuestra ciudad fue tomada, no cesa el saqueo. Día y noche resuenan por todas partes los lamentos de las mujeres y los niños que son arrancados y arrastrados lejos de sus hogares. Quien conozca estos hechos se preguntará, sorprendido, cómo somos capaces de soportarlo y cómo no se ha saciado aún los que perpetran tales atrocidades. No puedo entrar en detalles. Ni vosotros, padres conscriptos, soportaríais oír uno por uno los horrores que hemos padecido, así que lo resumiré en una sola verdad. En Locros no queda una sola casa, ni una sola persona libre de su desenfreno. No hay crimen, violencia ni codicia que se haya dejado de cometer contra alguna víctima. Resulta difícil decidir qué es más terrible para una ciudad: si ser tomada por enemigos durante la guerra o quedar oprimida por un tirano funesto en tiempos de paz. Todo lo que padecen las ciudades conquistadas, todo lo hemos sufrido nosotros, y más aún, senadores. Todas las atrocidades que los más crueles e inhumanos tiranos cometen contra pueblos vencidos, las ha cometido. Las ha cometido contra nosotros, contra nuestros hijos y contra nuestras hijas, el maldito Pleminio.
Y hay un solo hecho, padres conscriptos, que el sentimiento religioso, profundamente arraigado en nosotros, nos obliga a denunciar. Queremos que lo oigáis y que libréis a vuestra república, si os parece justo, de la mancha de la impiedad. Porque hemos visto con cuánta veneración no solo honráis a vuestros propios dioses, sino también a los ajenos. Nosotros tenemos un templo dedicado a Proserpina, y supongo que habréis oído hablar de su santidad. Durante la guerra con Pirro, cuando su flota navegaba de regreso a Sicilia y pasó frente a nuestras costas, cometió muchas fechorías contra nuestra ciudad por nuestra lealtad hacia vosotros, y entre ellas saqueó también el tesoro de Proserpina, que hasta entonces, como sagrado que era, había permanecido intacto. Embarcó el dinero en sus naves y partió. Pero, senadores, ¿sabéis qué ocurrió entonces? Al día siguiente, una terrible tempestad destrozó su flota y todas las naves que llevaban el dinero sagrado fueron arrojadas contra nuestras costas. Tan grave desastre le hizo comprender, por fin, que los dioses existen. Aquel rey tan orgulloso entonces ordenó recuperar cuidadosamente todo el dinero y restituirlo al templo de Proserpina. Desde ese momento jamás le volvió a ir bien. Tras ser expulsado de Italia, entró temerariamente en Argos y murió de forma vergonzosa. Vuestro legado y los tribunos militares conocían bien este episodio y muchos otros semejantes, no porque lo contáramos para infundir miedo, sino porque, igual que nuestros antepasados, habíamos reconocido a menudo la presencia eficaz de la diosa. Y aún así, tuvieron la osadía de poner sus manos sacrílegas sobre aquellos tesoros nunca profanados, contaminando con su impío botín sus casas, sus cuerpos y los de vuestros soldados. Por vosotros, senadores, y por vuestra conciencia, os imploramos que no emprendáis ninguna campaña en Italia ni en África antes de expiar este crimen. No sea que, si no se purifican no solo con su sangre, sino también con un acto público de reparación, la república entera cargue con la impiedad en que ellos han caído. Y ni siquiera ahora, padres conscriptos, se ha aplacado la cólera de la diosa contra vuestros jefes y vuestros soldados. Varias veces se han enfrentado ya entre ellos en combate abierto. Sí, en combate abierto. De un lado Pleminio, al mando de su bando, del otro, los dos tribunos militares. Pelearon con más furia que contra los cartagineses, y de no haber intervenido Escipión, a quien nosotros mismos llamamos para pedir su ayuda, con aquel conflicto interno le habrían brindado a Aníbal la ocasión de recuperar Locros. Tal vez, por Hércules, la desgracia ha recaído solo sobre los soldados contaminados por el sacrilegio y no se ha mostrado todavía la voluntad de la diosa de castigar a sus jefes. Al contrario, fue precisamente allí donde su ira se manifestó con más claridad. Los tribunos fueron azotados con varas por orden del legado quinto Pleminio. Después, atrapado el propio Pleminio en una emboscada de los tribunos, su cuerpo fue despedazado y mutilado. Le cortaron la nariz y las orejas. Cuando logró recuperarse de sus heridas, ordenó encarcelar a los tribunos militares, los mandó azotar, los mandó torturar con suplicios propios de esclavos hasta que murieron, y ni siquiera permitió que se les diera sepultura. La diosa castiga así a los profanadores de su templo y no cesará de perseguir con todas sus furias a quienes cometieron el sacrilegio hasta que el dinero sagrado sea devuelto a su lugar. En una antigua guerra contra los crotonienses, nuestros antepasados, viendo que el templo estaba fuera de la ciudad, quisieron trasladar el tesoro dentro de las murallas. Pero aquella misma noche se oyó una voz que salía del templo, advirtiendo que no lo tocaran, que la diosa defendería por sí misma lo que era suyo. Aterrados, trataron entonces de proteger el templo construyendo una muralla a su alrededor, pero cuando ya habían levantado los muros a cierta altura, estos se desplomaron de pronto entre las ruinas. Así ha sido siempre y así sigue siendo. La diosa defiende el lugar donde habita o castiga con severidad a los profanadores. Nadie, salvo vosotros, senadores de Roma, padres conscriptos, puede vengar nuestras afrentas.
A vosotros acudimos suplicantes. Para nosotros no hay diferencia entre que Locros siga bajo el mando de ese legado y su guarnición, o que la entreguéis a Aníbal y a los cartagineses para su destrucción. No os pedimos que nos creáis sin más, pues el acusado está ausente y no ha defendido aún su causa. Pero que venga, que escuche, que refute si se atreve nuestras palabras. Si logramos demostrar que no nos ha ahorrado ninguna de las vilezas que un hombre puede cometer contra otro hombre, no negaremos sufrir por segunda vez aquello mismo que ya padecimos. Pero si lo que decimos es verdad, padres conscriptos, que Pleminio no escape sin castigo ni ante los dioses ni ante los hombres. Intervención demoledora de este hombre, que fue seguida por el resto de embajadores que fueron contando uno tras otro las tropelías, los abusos, las auténticas salvajadas que cuentan las fuentes que Pleminio hizo sobre la población de Locros. Y cuando los embajadores terminaron, Quinto Fabio Máximo, nuestro amigo Quinto Fabio Máximo, les preguntó: una cosa, ¿y todo esto que nos contáis, todas estas tragedias, males que tenéis, se lo habéis dicho a Publio Cornelio Escipión? Ellos respondieron que sí, que habían enviado una delegación, pero que el general estaba entonces absorto en los preparativos de la guerra y que o bien ya había zarpado hacia África o lo haría en cuestión de días. Ellos no sabían exactamente qué estaba haciendo Escipión. Dijeron además que habían comprobado el favor del que Pleminio gozaba ante Escipión, pues tras escuchar tanto a los tribunos como al propio legado, el general había mandado encarcelar a los tribunos y había dejado a Pleminio en su puesto, conservándole las mismas atribuciones, aunque fuera tan culpable como ellos, o incluso más. Esto, que no era más que una medida para proteger lo que viene a ser el sistema del poder, era su legado y Escipión lo protegió porque era su legado, esto seguro que provocó una sonrisilla en Quinto Fabio Máximo, que era el Princeps Senatus, y por eso fue el primero en preguntar, porque sabes tú ya que Quinto Fabio Máximo lleva unos días tras Escipión para intentar quitarle el mando. Cuando los embajadores se fueron, empezó un debate entre los senadores y tanto Pleminio como Escipión fueron el centro de ese debate. Y el que más atacaba era Quinto Fabio Máximo, por supuesto, que acusaba a Escipión de haber nacido para corromper la disciplina militar. Y ojo por dónde le atacan, ¿eh? Recordaba Quinto Fabio que en Hispania se habían perdido más hombres casi por motines que por la guerra. Me parece un poco exagerado. Y también decía que el general, siguiendo las costumbres de los déspotas orientales, tan pronto se mostraba indulgente con la indisciplina como se ensañaba con sus tropas. Tras su discurso, Fabio presentó una propuesta tan severa como sus palabras. Y dijo así: propongo, padres conscriptos, propongo que el legado Quinto Pleminio sea conducido a Roma encadenado y que cargando con esas mismas cadenas defienda su causa. Si las quejas de los locrenses resultan fundadas, que sea ajusticiado en prisión y que sus bienes sean confiscados. En cuanto a Publio Cornelio Escipión, que se le ordene regresar de inmediato por haber abandonado su provincia sin autorización del Senado y que los tribunos de la plebe presenten ante el pueblo la propuesta de retirarle el mando. Y en cuanto a los locrenses, propongo que este Senado les escuche en persona y les dé respuesta en esta misma sesión, pues ni este Senado ni el pueblo romano les habían permitido hasta hoy exponer sus quejas. Que se les reconozcan como hombres buenos, como aliados leales y como amigos de Roma. Que se les devuelvan los hijos, las mujeres y todo cuanto haya sido arrebatado. Que se investigue cuánto dinero fue sustraído del tesoro de Proserpina y se les restituya el doble de lo robado. Y que se celebre una ceremonia expiatoria previa consulta al Colegio de Pontífices para determinar qué sacrificios deben ofrecerse, a qué dioses y con qué víctimas, a fin de purificar la impiedad cometida al profanar un lugar sagrado. Por último, que los soldados que aún permanecen en Locros sean trasladados a Sicilia
y que en su lugar se envíen 4 cohortes de aliados italianos para servir como nueva guarnición. Quinto Fabio va a topísimo. Ha conseguido meter a Escipión en el ajo como el centro del problema. Las posturas en el Senado estaban tan encendidas a favor y en contra de Escipión que fue imposible alcanzar un acuerdo ese día. Más allá de la villanía de Pleminio y del infortunio de los locrenses, algo en los que todos estaban de acuerdo en que había que reparar ese daño y había que arreglarlo, se discutía el modo de vida del propio Escipión. Un comportamiento que muchos consideraban impropio no ya de un romano, que también, sino incluso de un militar. Decían, indignados, que Escipión se paseaba por el gimnasio con manto y con sandalias griegas, que dedicaba el tiempo a la lectura y a los ejercicios atléticos, que él y su séquito se abandonaban con deleite a los placeres siracusanos, entregados a una molicie que parecía haber borrado de su mente a Cartago y a Aníbal. Prohibido divertirse, decían los senadores. Aseguraban, estos que decían que Escipión era la ruina, que todo el ejército estaba corrompido por esa permisividad, igual que había ocurrido antes en Hispania, en el río Sucro, y que el ejército se había convertido en una fuerza más temible para los aliados que para el propio enemigo. Y aquí es cuando llegamos al hueso del asunto. Que Escipión mantenga en su cargo a Pleminio, vale, no pasa nada, de eso no dicen nada. Pero que Escipión se pasee por el gimnasio con manto y sandalias griegas, ¿qué será lo siguiente? O sea, ¿qué será lo siguiente? ¿Comerse una musaca ante las tropas? Estás viendo cómo este va a ser uno de los ataques que se va a repetir continuamente cuando se intente criticar el comportamiento y se intente apartar de la política romana a alguien. Dentro de unos años más, dentro de 2 siglos, más o menos, un poquito menos, Marco Antonio sufrirá lo que aquí está empezando a sufrir Escipión. Uno de los ataques más furibundos que le dedica a Octavio, Julio César 2.0, porque ya tiene la herencia de Julio César, es que no es romano y que es un griego, que come al estilo griego, bebe al estilo griego, viste al estilo griego. Pero hay que reconocer que muchas de las acusaciones contra Escipión eran verdad. Otra cosa es que fueran negativas, pero el tema griego era cierto. Y otras eran verdad solo en parte. Y claro, cuando juntas verdades y medias verdades, se reboza todo de un halo de verosimilitud turbio, pero aún así, el Senado acabó inclinándose por el criterio de Quinto Cecilio Metelo. Este coincidía con Fabio Máximo en todo, salvo en lo de Escipión. Cecilio Metelo recordó que a Escipión los ciudadanos lo habían elegido hacía poco, siendo muy joven, como general único para conquistar Hispania. Conquistó Hispania al enemigo cartaginés y después el pueblo lo había nombrado cónsul para poner fin a la guerra púnica, con la esperanza de que lograra arrastrar a Aníbal fuera de Italia y someter a África. ¿Era lógico?, preguntaba Metelo. ¿Era lógico, senadores, que ahora se le hiciera volver de su provincia como si fuera un Pleminio más, casi condenado antes de poder defenderse, cuando las atrocidades que los locrenses denunciaban habían ocurrido, según ellos mismos decían, sin que Escipión estuviera presente? No podía acusársele de otra cosa más que de excesiva indulgencia o de cierta complacencia con su legado. Por eso Metelo propuso algo un poquito más prudente. Propuso que el pretor Marco Pomponio, tremendo nombre, al que había correspondido la provincia de Sicilia, partiera hacia donde estaba Escipión en el plazo de 3 días, que los cónsules eligieran 10 senadores para acompañarlo, junto a un edil y 2 tribunos de la plebe. El pretor y esa comisión investigarían los hechos. Si se comprobaba que los crímenes relatados por los locrenses habían ocurrido por orden o con el consentimiento de Escipión, se le ordenaría abandonar la provincia, pero si ya había cruzado hacia África, los tribunos de la plebe y el edil, junto con 2 comisionados designados por el pretor, partirían hacia él, los tribunos y el edil para traer de vuelta a Escipión y los delegados para asumir el mando de las tropas hasta que se nombrara un nuevo comandante. Si en cambio se demostraba que Escipión no había tenido nada que ver con los abusos,
continuaría sin problema al frente de las operaciones bélicas, tal y como se había propuesto. Aprobado este decreto, que era mucho más lógico y mucho más razonable que lo que decía Quinto Fabio, que era prácticamente fusilarlo al amanecer a Escipión, porque sí, una vez hecho esto, se acordó además consultar al Colegio de Pontífices sobre la forma de expiar los sacrilegios cometidos en el templo de Proserpina, que está a muchos kilómetros, sí, pero Proserpina vuela, y viene aquí y nos pueden hundir el pecho, así que vamos a llevarnos bien con los dioses. Los tribunos de la plebe elegidos para acompañar al pretor y a los delegados fueron Marco Claudio Marcelo, el hijo de la espada de Roma, y Marco Cincio Alimento. A ellos se les asignó también un edil, como dije antes, con la orden de arrestar a Escipión si desobedecía a las órdenes del Senado o del pretor en Sicilia, o también si se negaba a regresar desde África. En virtud de su autoridad sagrada, lo traerían de vuelta. Por lo que el plan era, primero a Locros, investigar, y después a Mesina, donde supuestamente estaba Escipión, para arrestarlo o, bueno, vamos a revisar qué hay. Existen sobre lo que ocurrió con Pleminio, como siempre, dos versiones. Según unos, cuando se enteró de lo que el Senado había decidido, le llegó un mensajero y le dijo: oye, Pleminio, ten cuidado, que están ahí contra ti. Cuando se enteró, huyó a Nápoles con intención de exiliarse. Allí se encontró por casualidad con Quinto Metelo, uno de los delegados enviados desde Roma, quien lo arrestó y lo llevó de vuelta a Regio. Según otros, fue el propio Escipión quien ordenó a un lugarteniente marchar con 30 jinetes de élite para capturarlo, junto con los máximos responsables de los abusos. Todos ellos, ya fuera por orden de Escipión o por el pretor, fueron entregados a las autoridades de Regio para su custodia. El pretor y los delegados partieron entonces hacia Locros y, siguiendo las instrucciones del Senado, comenzaron por los asuntos religiosos. Recuperaron el dinero sagrado que Pleminio y los soldados habían saqueado, porque aún lo conservaban, y tras reunirlo con el resto que habían llevado consigo, lo depositaron en el tesoro de Proserpina. Después comenzaron una ceremonia expiatoria. A continuación, el pretor convocó una asamblea de soldados. Les ordenó sacar las enseñas fuera de la ciudad y acampar a campo abierto, bajo amenaza de severos castigos si alguno permanecía dentro o se apropiaba de bienes que no fueran suyos. A los locrenses, en cambio, les permitió recuperar lo que reconocieran como propio y reclamar lo que les faltase. Ante todo, exigió que se devolviesen sin demora, sin excusas, las personas libres capturadas en Locros. Quien no lo hiciera sería castigado con dureza. Luego celebró una reunión con los locrenses y les comunicó que el pueblo y el Senado de Roma les devolvían su libertad y sus leyes. Si alguien deseaba presentar acusaciones contra Pleminio o cualquier otro, debía acompañarlo a Regio. Si en cambio creían que las atrocidades cometidas en Locros contra los dioses y contra los hombres habían ocurrido por orden o con el consentimiento de Publio Cornelio Escipión, se les permitiría enviar una delegación a Mesina, donde él y la comisión abrirían una investigación. Los locrenses dieron las gracias al pretor, a los delegados, al Senado, al pueblo romano, a todo el mundo. Afirmaron que acusarían, por supuestísimo, a Pleminio, pero, en un giro que no agradará en absoluto a Quinto Fabio Máximo, no acusarían a Escipión. Si bien Escipión no se había ocupado de reparar sus sufrimientos, era un hombre al que preferían tener como amigo antes que como enemigo. Estaban convencidos de que los crímenes no se habían cometido por su orden, ni con su consentimiento, aunque quizá había confiado demasiado en Pleminio y demasiado poco en ellos. Otros, más severos, decían que su carácter, el de Escipión, inclinaba más a tolerar el mal que a castigarlo. De este modo, tanto el pretor como la comisión evitaron el marronazo, sinceramente tú imagínate la posición de esos, el marronazo de abrir una investigación contra Escipión. Pleminio y otros 32 hombres fueron condenados y enviados encadenados a Roma. Los delegados, por su parte, se marcharon a encontrarse con Escipión para comprobar si los rumores que circulaban eran ciertos.
Rumores que, como ya hemos hablado antes en el Senado, hablaban de su vida de ocio, de lujo griego y de la relajación de la disciplina militar. Querían informarse bien antes de ir al Senado y hablar de lo que habían visto. Y mientras los enviados del Senado se dirigían hacia donde estaba Escipión, nuestro amigo el general preparaba su defensa no con palabras, con hechos. Ordenó reunir al ejército y tener la flota lista como si fuera a zarpar en aquel momento, como si fuera a combatir contra los cartagineses allí mismo. Cuando los delegados llegaron, los recibió con una hospitalidad y una cortesía ejemplares. Al día siguiente les mostró las fuerzas de tierra y de mar, haciendo que maniobraran como si se tratara de una batalla real, y la flota ejecutó un simulacro de combate naval en el puerto. Después, el pretor y los comisionados visitaron los arsenales, los graneros y todos los preparativos de la guerra. Quedaron ojipláticos, impresionados por la magnitud del conjunto y por la disciplina del ejército. Salieron convencidos de que con aquel general y con aquellas tropas, el pueblo cartaginés no podría ser vencido por nadie más que ellos. Animaron a Escipión a cruzar cuanto antes a África, que los dioses hiciesen que fuera para bien, y a cumplir las esperanzas que Roma había depositado en él desde el día en que todas las centurias lo aclamaron como cónsul. Partieron de regreso llenos de entusiasmo, como si volvieran de una victoria y no de una simple inspección. En cuanto a Pleminio, al llegar a Roma fueron encarcelados de inmediato. Los acusados de perduelio eran presentados ante el pueblo 3 veces, y a la cuarta, la llamada cuarta accusatio, que tenía lugar 28 días después, se procedía a la votación de las comitia centuriata al tratarse de pena capital o de la comitia tributa si era una multa. Presentados ante el pueblo por los tribunos, la primera vez no encontraron piedad alguna. Los ánimos estaban inflamados por los horrores cometidos en Locros. Pero a medida que fueron siendo presentados de nuevo, la hostilidad fue cediendo. La mutilación de Pleminio y el recuerdo del Escipión ausente despertaron cierta compasión entre la multitud. Livio nos cuenta que el historiador Clodio Licinio, contemporáneo suyo, añade que durante los Juegos Votivos celebrados en Roma por Escipión Africano en su segundo consulado, Pleminio intentó sobornar a varios hombres para incendiar la ciudad en distintos puntos, aprovechar la confusión y escapar de la cárcel. Pero se descubrió la conspiración. Pleminio acabó muriendo en el Tullianum, en la cárcel. En el Senado, el nombre de Escipión volvió a ocupar el centro del debate. Los delegados y tribunos que habían regresado de Sicilia hablaron con tal convicción sobre el general, el ejército y la flota, que lograron que se decretara el paso a África ya. Vete ya a África y destrúyelos. Se autorizó además que fuera el propio Escipión quien escogiera entre los ejércitos de Sicilia a los hombres que llevaría consigo y a los que dejaría como guarnición. Y mientras Roma tomaba estas decisiones, los cartagineses no permanecían inactivos. Había movimientos, porque los cartagineses sabían lo que se estaba cociendo, habían instalado puestos de observación en todos los promontorios y pasaban los meses en tensión constante, recabando noticias y temiendo cada rumor. Para reforzar la defensa de África, dieron además un paso diplomático decisivo. Sellaron una alianza con el rey númida Sífax, convencidos de que Escipión estaba a un paso de cruzar el mar. Asdrúbal, hijo de Giscón, fue el artífice de aquel pacto. Antiguo conocido de Escipión, pues ambos habían coincidido en Hispania, mantenía además lazos de hospitalidad con el rey Sífax. Pero ahora, esa relación se estrechó aún más. Asdrúbal concertó la boda de Sífax con su hija Sofonisba. Viajó personalmente para cerrar el compromiso y fijar la fecha de la boda, pero las cosas se aceleraron. Y según Tito Livio, que es la fuente que es más profunda en estos hechos, según él, Sífax, encendido por la pasión, quieto ahí, pues dice Livio
que los númidas eran los más ardientes de todos los pueblos bárbaros, encendido por la pasión, provocó que Asdrúbal adelantara la boda e hizo venir Asdrúbal a su hija desde Cartago para casarla cuanto antes. La boda fue seguida, por supuesto, por un pacto político solemne, una alianza jurada entre Cartago y Numidia, sellada con el compromiso mutuo de compartir los mismos amigos y de compartir los mismos enemigos. Todo esto del pacto está muy bien, tiene partes conflictivas, porque eso de que se acelere todo porque Sífax sentía el calentón sabrosón es un poco así. Está muy bien, pero hay un detalle, pequeñito detalle, que no hay que pasar por alto y que seguramente recuerdes. ¿Te acuerdas de la escena que te conté en el que atracaban los dos barcos en el puerto a la vez, cartagineses y Escipión? Sífax invitaba a cenar a los dos, tal. Sífax también había llegado a una alianza con Escipión, había sellado un pacto con él. Asdrúbal se acordaba de ello. Y Asdrúbal sabía lo, supuestamente según Livio, voluble y apasionado que era el carácter de los númidas. Y temía que si el romano cruzaba África, aquel matrimonio resultara un lazo demasiado débil. Por lo que confió en que su hija fuera la herramienta que convenciera a Sífax de alejarse de Escipión. Convenció a Sífax de enviar emisarios a Sicilia con el pretexto de saludar a Escipión, pero en realidad eran enviados con la misión de advertirle de que no se atreviera a pasar a África confiado en antiguas promesas. Ahora el rey, unido a Cartago por su matrimonio con una ciudadana cartaginesa, y además ligado por una alianza formal, deseaba, sobre todo, que los romanos mantuvieran la guerra lejos de África. Porque no quería verse forzado a elegir entre sus dos alianzas, renunciando a una de ellas. Porque si Escipión cruzaba el mar con su ejército, Sífax no tendría más remedio que luchar por África, por su tierra, por su pueblo y también por la patria de su esposa. Los embajadores enviados por el rey con esas instrucciones encontraron a Escipión en Siracusa. El general, aunque con esas palabras veía desvanecerse una esperanza crucial para su campaña, la alianza númida, actuó con rapidez. Antes de que la noticia se difundiera, envió a los embajadores de vuelta a África con una carta dirigida a Sífax. En esa carta les recordaba su antiguo compromiso de hospitalidad, la alianza jurada con el pueblo romano, los derechos sagrados y la palabra dada ante los dioses, testigos de todos los pactos, y le advertía que no los traicionara. Pero más allá de los juegos políticos, la llegada de los emisarios, físicamente, para la gente, no podía pasar inadvertida. Los númidas habían sido vistos por Siracusa, junto al pretorio. Y si se intentaba ocultar el motivo de su visita, la sospecha haría que la desconfianza y la moral bajasen en picado. Escipión temía que su ejército comenzara a inquietarse ante la posibilidad de tener que combatir al mismo tiempo contra Cartago y contra Numidia. Porque eso cambia el escenario, amigos. Eso es algo completamente diferente. Entonces, en un juego escipiónico de los suyos, desvió la atención de sus hombres con una mentira hábil. Convocó una asamblea. Espérate que es bueno. Convocó una asamblea y les dijo que no había que esperar más. Los reyes aliados lo instaban a cruzar de una vez el mar hacia África. Esos embajadores eran enviados, emisarios, preguntando por qué Roma tarda tanto en actuar y pidiendo que el ejército partiera de inmediato. Y que incluso el propio Masinisa, a través de Cayo Lelio, se había quejado de la demora. Lo de Masinisa es cierto, pero lo de Sífax es una mentira con toda la boca, Escipión. Y les dijo: «Todo está preparado, soldados. Los dioses están con nosotros». La empresa no admitía más dilaciones. Así que, una vez trasladada la flota a Lilibeo y concentradas allí las tropas de infantería y caballería, Escipión decidió zarpar hacia África en el primer día que el mar lo permitiera. Envió una carta a Marco Pomponio para que, si lo consideraba oportuno, acudiera a Lilibeo y revisara con él qué legiones y qué número de soldados embarcarían, y también ordenó a todos los puntos de la costa
reunir las naves de carga en el puerto de Lilibeo. Cuando todos los soldados y naves de Sicilia se encontraron allí, en Lilibeo, la ciudad apenas podía contenerlos. No había espacio suficiente ni en el puerto ni en las calles. Era tal el deseo de cruzar a África que parecía que aquellos hombres no marchaban a la guerra sino al encuentro de una victoria que ya estaba hecha. Especialmente fervorosos estaban los soldados que aún estaban vivos, los soldados que aún sobrevivían desde Cannas. Las legiones canenses. Esos soldados habían sido tratados como traidores, marginados, condenados a estar en Sicilia cargando con la culpa de haber sobrevivido. Creían firmemente que sirviendo bajo el mando de Escipión podrían al fin redimirse ante Roma y borrar la ignominia de su derrota. No iban a África a luchar por su vida. Iban a África a recuperar sus vidas, a recuperar su honor. Escipión, por su parte, no despreciaba en absoluto aquella tropa. Sabía que ni la catástrofe de Cannas se había debido a su cobardía, ni existían en el ejército romano soldados tan curtidos, ni tan experimentados en combate cuerpo a cuerpo y en asaltos de ciudades. Aquellas eran las legiones quinta y sexta, las de Cannas. Grábatelas a fuego en la cabeza. Legiones quinta y sexta. Los marginados de Cannas volvían a la acción. Escipión anunció que esas legiones formarían parte de la expedición de África. Pasó revista a los hombres uno por uno, sustituyendo a los que creía que no eran aptos para la batalla, hasta dejar las legiones completas. 6.200 efectivos de infantería y 300 jinetes por legión. También eligió destacamentos de infantería y caballería entre los aliados latinos, muchos de ellos también veteranos de Cannas. El momento había llegado. Roma se preparaba para cruzar el mar y llevar la guerra al corazón de Cartago. Y claro, te he comentado que no cabían por las calles, no cabían en el puerto. ¿Cuántos soldados se llevó Escipión a África? Pues sobre esto las fuentes no se ponen de acuerdo. Las cifras varían según historiadores. Unos hablan de 10.000 de infantería, 2.200 jinetes, otros 16.000 de infantería y 1.600 jinetes, y hay quienes elevan la suma hasta 35.000 hombres de infantería y caballería. Algunos, los más prudentes, prefieren no decir ninguna cifra, como por ejemplo Livio, que reconoce ahí la incertidumbre de cuántos hombres se llevó, pero Celio Antípatro, sin ofrecer números concretos, exagera el espectáculo de la multitud. Dice, ojo ahí, dice Celio Antípatro, según lo que dice Tito Livio, que las aves caían a tierra ensordecidas por el clamor de los soldados, y que la marea humana que embarcaba era tan inmensa que daba la impresión de que no había quedado un solo hombre vivo en Italia ni en Sicilia. Celio Antípatro era un poco flipader. Hablaremos de Celio Antípatro quizá un poco más tarde si hay hueco. Era un poco flipado, fue el primero, por ejemplo, que transformó el formato aburrido de los analistas de este año pasó esto, esto y esto en un relato, pero a veces le daba un poco al fumeque y exageraba las cosas, puede ser. Por lo que lejos de esta flipada, la investigación actual cifra en torno a los 25.000, 30.000 hombres, contando tanto romanos como aliados, y muchos menos jinetes de los que dicen las fuentes, porque a nivel logístico era un dolor hacer todo eso. Escipión se encargó personalmente de que los soldados subieran a las naves con orden y sin alboroto. Cayo Lelio, comandante de la flota, había hecho embarcar primero a los marineros y los retuvo en las naves. El pretor Marco Pomponio se ocupó de cargar las provisiones. Se embarcaron víveres para 45 días, ya cocinados para una quincena, asegurando que nada faltase durante la travesía. Cuando todo estuvo listo, Escipión mandó recorrer las naves en lanchas para que el piloto, el patrón y 2 soldados de cada una acudieran al foro a recibir órdenes. Les preguntó en primer lugar si habían cargado agua suficiente para hombres y animales durante esos 45 días, y al confirmar que sí, les ordenó mantenerse tranquilos, en silencio y sin disputas, obedeciendo a los marineros en todas las maniobras. Él y su hermano Lucio escoltarían a las naves de transporte con 20 barcos de guerra por el flanco derecho y otros 20 por el izquierdo al mando de Cayo Lelio, comandante de la flota, y Marco Porcio Catón, que entonces era cuestor. Las naves de guerra llevarían una luz cada una, las de transporte 2 y la nave capitana
una señal nocturna de 3 luces. Escipión dio orden entonces a los pilotos de poner rumbo a Emporios, en la costa africana, una región situada en torno al Golfo de Gabes que podía haber ocupado toda la costa hasta Leptis. Era una tierra fértil, rica en todo tipo de productos y sus habitantes pacíficos, como suele suceder, dice Livio, en los lugares donde la abundancia adormece el ánimo y suaviza el carácter. Por eso Escipión calculó ir para allá y aplastarlos antes de que pudieran recibir ayuda de Cartago. Impartidas las órdenes, mandó a todo el mundo volver a las naves y con la ayuda de los dioses, levar anclas al día siguiente en cuanto se diera la señal. Muchas flotas romanas habían partido antes desde Sicilia y desde ese mismo puerto, pero ninguna con el esplendor y con el ánimo de aquella. No era algo frecuente, pues la mayoría de las flotas anteriores solo habían zarpado para expediciones de saqueo, y ni siquiera en la guerra anterior se había visto nada igual. Aunque en el pasado 2 cónsules habían cruzado juntos con sendos ejércitos y las flotas habían sido colosales, en esta ocasión Escipión había reunido 40 naves de guerra y 400 de transporte. Sin embargo, la Segunda Guerra Púnica había dejado en los romanos una huella más amarga y terrible que la primera. No solo porque la lucha se libraba en su propia tierra, sino por los desastres que habían visto caer sobre sus ejércitos y sobre sus generales. En ese contexto, Escipión, célebre tanto por sus victorias como por ese aura que tenía de fortuna providencial, se había convertido en el centro de todas las miradas. Su audacia al decidir llevar la guerra a África, algo que ningún general se había atrevido a plantear antes, lo había elevado casi ya al rango de figura legendaria. Toda Sicilia se agolpaba ahora para verlo partir. Delegaciones de las ciudades, el pretor Marco Pomponio, los soldados que se quedaban atrás y los ciudadanos que acudían a desear buen viaje a los que marchaban. Desde la costa, la multitud contemplaba una visión majestuosa. Imagínatelo: el mar cubierto de naves, las playas repletas de espectadores, los vítores resonando en cada rincón del puerto. Al amanecer, Publio Cornelio Escipión subió a la nave capitana. El heraldo impuso silencio y el general, alzando la voz sobre el rumor del mar, pronunció su plegaria. «Dioses y diosas que habitáis los mares y las tierras, os invoco y os ruego que todas las empresas emprendidas bajo mi mando, y las que aún habrán de emprenderse, tengan un resultado feliz para mí, para el pueblo y la plebe de Roma, y para nuestros aliados y latinos, que siguen los auspicios del pueblo romano. Que bendigáis nuestras tierras, mares y ríos, y las colméis de buenos frutos. Que nos permitáis volver sanos y salvos a nuestros hogares tras vencer al enemigo, honrados con sus despojos y cargados de botín. Que nos concedáis la posibilidad de vengar a Roma de todos sus enemigos públicos y privados, y nos deis la oportunidad de hacer contra Cartago lo mismo que Cartago intentó hacer con nuestra ciudad». Terminada la plegaria, Escipión arrojó al mar, como mandaba la costumbre, las entrañas crudas de la víctima sacrificada. Luego alzó la mano y el sonido de la trompeta rasgó el amanecer. Era la señal. Las naves se soltaron de los amarres y, empujadas por un viento favorable, comenzaron a alejarse lentamente del puerto. Desde la costa, la multitud siguió su partida hasta que las velas se fueron perdiendo en el horizonte, engullidas por la niebla y por la distancia. Roma cruzaba el mar. Roma iba a atacar África. No era una expedición de saqueo más, era saltar hacia su destino. Por primera vez, la guerra, esta segunda guerra púnica, abandonaba Italia, abandonaba Hispania y ponía rumbo al corazón de África, a las mismas puertas de Cartago. Aquel día, en el estruendo de los remos y en el crujir de las velas, viajaba también algo más que un ejército. Viajaba la convicción de un pueblo que, tras años de derrota y de sangre, se levantaba, decidido a sellar su lugar en la historia. El viento soplaba a favor, y la loba, herida 1000 veces pero incansable, avanzaba hacia su ancestral enemigo. Escipión iba en busca del final de la guerra, pero sin saberlo, encontrará el comienzo de su eterna leyenda.
ahora comienza la sección sin música. Voy a beber un poco de agua, he ajustado el micrófono. Voy a beber agua porque estoy seco. ¡Buf! Está la cosa que arde en Roma, ¿eh? Ten cuidado porque en cualquier momento aquí saltan chispas y empiezan a saltar los puñales. Porque, madre mía, el afán que tiene la peña por intentar enmierdar a Publio Cornelio Escipión. Como decían en el programa, sí que es verdad que la actitud, según las fuentes de Publio Cornelio Escipión con todo el asunto de Locros, es cerrar filas con su legado, con el legado Pleminio, pero Quinto Fabio Máximo y los suyos le tienen unas ganas y después se va a ir viendo poco a poco y me recuerdan estas ganas a las ganas que se le tenía a Julio César. Es un poco muy, muy paralelo todo esto. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta aquí y también me ha dado alegría ver que las legiones canenses vuelven al relato y van a ser importantes. Por eso creo que es importante, te voy a dejar en el Patreon, patreon.com/Iván Martín, Iván con B, un audio exclusivo de Patreon en abierto, gratis, para que lo escuches, sobre las legiones canenses. Vamos a hablar sobre la historia de las legiones canenses, desde Cannas, qué pasó, la ignominia que el Senado les impuso, y después cómo se redimen y cómo se convierten, sin quererlo el Senado, en el primer ejército profesional mantenido de Roma, porque es el primero que está tanto tiempo. Se tiran, ahora cuando estamos hablando de esto, en el 204, llevan más de 10 años, porque son las legiones que sobrevivieron a Cannas. El Senado las condenó a estar ahí, en Sicilia, en la vergüenza absoluta. Así que te dejaré un audio exclusivo que saldrá, pues yo programo los programas salen a las 6 de la mañana, quizás 6:30, a eso de las 7:30, 8 y algo, está ya el audio exclusivo de Patreon. Cada semana voy sacando un audio que no es trama, o sea, no te pierdes nada si no quieres escucharlo, pero tiene algo que ver. Son idas de olla mías, se me va la olla, como en el programa anterior de lo de la Claudia Quinta y todo esto, que no fue una ida de olla, fue una lectura de lo que dice Ovidio, porque ya fue una ida de olla, fue una fumada. El programa se me fue la castaña, lo más grande. Así que yo voy dejando estas cosas. Hoy en la sección sin música no tengo mucho con qué darte la turra, simplemente decirte que sigo trabajando en el siguiente libro, que saldrá en marzo, y que ya lo tienes en preventa. Lo dije en Jordi Wild, no lo he anunciado en redes, lo tienes en preventa. Si buscas Roma Victa en Amazon o en tu plataforma preferida, seguramente esté ya. En Amazon sí que está, en el resto también debe estar. Es un libro que se va a diferenciar de los otros dos. Los otros dos fueron como más podcast, porque era la saga de la República. Aquí voy a ir un poco más allá, no va a ser cronológico, sino que va a ser un leitmotiv, en este caso, derrotas, errores, vergüenzas romanas, para demoler el mito de la Roma invicta, para que nos guste más Roma, no para odiarla, para que nos guste más todavía. Va a ser el formato de la narración va a ser como un iceberg, como un iceberg de YouTube, en el cual cada nivel yo voy a hacer como el guardián de la cripta, que por cierto este año vuelve la Galea del Misterio, grabado en el Matadero de Madrid, en el Festival del Día del Tentáculo. La última semana de este mes va a ser la semana de la Galea del Misterio. Pues lo que te decía, es un iceberg en el cual, por niveles, cada nivel va a ser más turbio y vamos a hablar de cosas auténticamente chungas y turbias, de derrotas militares, de asesinatos, de cositas así. Espero que te guste. Se diferencia de los otros dos, nueva editorial, Penguin, Roca Editorial, es otro rollo completamente. Así que, si lo quieres precomprar, sale en marzo, aún no está la portada publicada ni nada, ya la sacaremos porque estamos trabajando en ella y va a ser muy chula, espero que te guste. Y hoy no tengo mucho más. Te he recordado el Patreon, que puedes seguirme ahí, patreon.com/Iván Martín, donde voy subiendo guiones. Cada semana el guión del programa lo subo. Si hay papers relacionados con el tema del que he hablado en Roma Eterna, también lo subo ahí. Si hay alguna cosita, audio extra. Siempre voy subiendo cosas exclusivas. Por ejemplo, hablé del tema del tentáculo, hablé con más detalle ahí. Es un rinconcito en el que si quieres y puedes apoyar. Yo a veces voy poniendo los audios en abierto. También tengo subidos casi todos los programas ordenados. Eso sí que está todo en abierto, no requiere pago. Los programas de Roma Eterna ordenados por listas de reproducción, por listas de temas, pues la Galea del Misterio por aquí, la República por allá, la Monarquía, el origen de Roma,
está todo estructurado. Así que pásate por allí, como también te puedes pasar por el canal de difusión en Telegram, en WhatsApp, busca Roma Eterna Podcast, sígueme en redes sociales, Roma Eterna Podcast en Instagram, Roma Eterna FM en Twitter Blue Sky, donde tú quieras. Pero lo más importante es que si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme a romaaeternapodcast@gmail.com romaaeternapodcast@gmail.com. Y yo, deseándote que pases estos días lo mejor posible, que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos, me voy a despedir y, como siempre digo, te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Me han dicho que la pausa entre Roma y Eterna es cada vez más larga y creo que la voy a ir haciendo cada vez más larga. Es como un meme. Al final va a ser Roma a Eterna. Al final se va a dormir una siesta entre Roma y Eterna. No lo sé. Lo único que sé es que gracias, te doy las gracias por seguir escuchando hasta el final, por llegar hasta aquí, por apoyarme, por estar al otro lado. Muchas gracias de verdad. Te espero en el siguiente. Un abrazo. Adiós.